Hola, hola chiquitos, ¿cómo están el día de hoy? Volvemos a otro capítulo de Prometo Quedarme de Ivonne la Crespa. Hoy un capítulo muy bonito porque hoy estamos en una sesión de una carta, pero hace un año, exactamente un 6 de diciembre, aunque hoy es 7, entré al hospital. Y más de uno me conoció precisamente por esta historia que ha marcado mi vida en el último año. Y hoy quise escribirle una carta a esa Ivonne que entró e ingresó al hospital y que le diagnosticaron lupus, una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, pero que me ha enseñado un montón. Más de uno puede sentirse identificado con esto o probablemente no, pero quisiera saberles hacer entender lo que sentí este último año a través de estas cartas. A ti que le tenías miedo a tu diagnóstico. Hace un año tenías la cara más grande de lo que era. Creías que era algo pasajero y sin pensarlo fue el comienzo de un cambio abrupto en tu vida. Hace un año ibas por las calles de Bogotá a urgencias llorando y sin respirar. No entendías qué pasaba. La vida por un momento te pidió parar con miedo, dolor y poca ilusión. Un hospital se volvió tu hogar por 28 días. El dolor fue parte de cada día. Dejaste de tenerle miedo a las agujas y empezaste a atesorar cosas que antes no veías. Tu familia, un día sin dolor, tomar agua y poder tomar el sol. La vida se volvió sobrevivir. Escuchar cosas aterradoras y una lucha constante por pensar que algo mejor venía. Han pasado 365 días, los días más extraños de tu vida. Has sufrido como nunca antes lo habías hecho, pero también aprendiste a tener la tranquilidad que nunca habías tenido. Este año aprendiste de ti, a levantarte con la fuerza de no tener nada. Viste tu vida irse por una puerta. Lo que conocías ya no era parte de ti. Lo que querías para tu vida ya no lo deseabas tanto. Y estabas aprendiendo a no escuchar tanto para no creer que tu vida se había acabado. Contra todo diagnóstico asumiste los tratamientos. Unas veces sonreías y otras solamente querías irte de este mundo. Había días donde soñabas y otros donde simplemente te rendías. Había semanas donde jurabas que todo mejoraba, pero llegaba algo que lo arruinaba, te rompía y nuevamente tenías que aprender a levantarte. Aprendiste a tener alegrías con las pequeñas cosas. Aprendiste a asumir y aprender la palabra fracaso. Aprendiste a escuchar tu cuerpo y a priorizarte, a hacerte amiga de los dolores y de los días que no son tan buenos. Pero sabes, también aprendiste a descubrirte. Cada pérdida se volvió un descubrimiento nuevo. Aprendiste a no tener miedo, a no tenerle miedo a la vida. El dolor ya lo habías sentido y entendiste que eras más fuerte de lo que pensabas. Empezaste a hacer nuevas cosas, esas cosas que nunca te habías atrevido. Empezaste a descubrir nuevos gustos, sabores, canciones, planes que incluso ni siquiera habías descubierto por miedo. Y empezaste a descubrir un nuevo yo y a mostrarlo en voz alta. Entendiste que las personas más importantes de tu vida simplemente eras tú. Y aprendiste a abrazarte, defenderte y entenderte. Entendiste que inclusive con el dolor que viviste, aprendiste a pararte y a hacer todo aquello que te dijeron que no podías hacer, e incluso con esa terquedad te diste cuenta que tu cuerpo con el tiempo es sabio y resulta mejorando, fortaleciendo y respondiendo. Entendiste que se puede volver a comenzar, que puedes volver a creer, sonreír, que el dolor ya no es tan seguido, la sonrisa volvió a ti, la tranquilidad se volvió parte de tu vida. Las cosas que te gustaban de niña volvieron a ti, aprendiste a sanar tu cuerpo, pero también tu corazón. La vida se volvió más amable contigo, incluso con un diagnóstico que no tiene cura y será parte de ti. Hace unos meses le tenías miedo al diagnóstico.
Juraste que la vida se iba a acabar. Pensaste que ibas a ser una carga, que serías tu diagnóstico, tus medicinas y que la vida iba a ser visitar solamente al doctor. Estar encerrada en casa y no tener historias por contar. Pero irónicamente estos meses te has atrevido tanto que tienes miles de historias de contar, incluso cuando la vida te exigió frenar. A ti que le tenías miedo a tu fracaso, debo decirte que después de ello vinieron cosas que nunca creías ver. Esa derrota y ese dolor no lo merecías, pero se volvió justo lo que necesitabas en tu vida para ser feliz. Wow, pues miren, esta carta es muy emocional para mí porque creo que es la prueba viviente y me gustaría precisamente por eso dejar este registro de que todo en la vida pasa. El año pasado surgió un montón de cosas que hicieron que mi año fuera desgarrador, terrible, triste, con mucho miedo, con mucha desilusión en muchas cosas. Y por más que yo todo el tiempo trataba de decir esto es pasajero, pues soy humana y también sentía mucho miedo. Sentía mucho miedo sobre todo de que esa situación fuera para siempre. Porque cuando pasamos por algo nuevo, que no nos gusta, que nos da tristeza, que nos da dolor, pues claramente nos da mucho miedo que sea por siempre, para siempre, que no podamos encontrar otro camino, ¿saben? Y eso a mí me estaba pasando un montonazo. Y fíjate que esto resultó siendo pasajero. La vida no se convirtió todo lo que yo estaba pensando que iba a ser para siempre. No resulté siendo mi diagnóstico, no resulté enferma. Mire, cuando a mí me diagnosticaron yo juré que no iba a ser mamá, que no iba a poder viajar, que no me iba a volver a enamorar, que no iba a tener un cuerpo muy lindo, que no iba a servir para un trabajo, que no iba a servir para hacer deporte. Y aquí estoy. Oigan, no me he vuelto a enamorar. En este momento de mi vida me estoy priorizando un montón. También hay que resignificar un poco el amor, ¿no? Porque el amor también es más allá de solamente estar con una pareja. He encontrado el amor en mi familia, en mis amigos de manera sorprendente. Ustedes no se imaginan, pero yo nunca había estado tan cercana a mis seres queridos como este año. Y sobre todo estar tranquilo desde la tranquilidad, desde el amor, oigan, y desde la enfermedad, porque no hay nada más humano y nada más bonito que cuando una persona se queda cuando tú estás pasando por un proceso malo, cuando te está doliendo la vida, cuando inclusive ni siquiera la vida, no solamente para mí era un dolor emocional, sino físico. Caminar me costaba, correr me costaba, andar a cualquier plan me costaba. Mis cercanos me tenían que, ¿saben?, como cuidar un montón y ni siquiera podíamos entender cómo había llegado a este punto. Y aún así llegamos. Aún así nos atrevimos un montón, aún así se quedaron allí y no crean, a veces tocaba parar un rato, a veces tenían que preguntarme qué comer, qué no comer, hacia dónde no llevarme, hacia dónde llevarme para poder estar bien. Y no hay nada más hermoso que las personas que se quedaron en esa etapa de tu vida. Y aún así aquí estamos descubriendo un montón de cosas. Hice deporte, fui a patinar, oigan, me monté hasta en un avión 14 horas y llegué sana. He salido a pasear, he salido a viajar, me he metido en piscina, he ido a bares con precaución, no todo el tiempo. Oigan, mi vida sí se volvió mucho más tranquila. Si mi adrenalina era en un 100%, ahora es como 2% nomás, porque busco planes tranquilos, porque yo también opto por mi tranquilidad y por no estresarme, por no azorarme. Pero aún así, en medio de todo, a pesar de que mi vida se volvió un 2% de estar saliendo, de estar de aquí para allá, volví a vivir una vida, inclusive con tratamientos en el medio.
¿Por qué les digo con tratamientos? Porque tenía que ir a una cita médica, porque tenía que ir a tomarme un examen de sangre, porque tenía que ir a tomarme un examen de orina, porque tenía que ir al médico. Y aún así mi vida está normal, tengo un trabajo, soy muy activa y la vida volvió a comenzar de nuevo. Así que esto es un recordatorio precisamente para que sepas que todo es pasajero. Porque hace un año estaba pasando lo peor de todo y aquí estamos. Le agradezco y quiero hacer como énfasis y quiero hacer un acercamiento a ustedes de agradecerles realmente por estar acá, por permitir que yo comparta esta historia, por contarme también las historias de ustedes, porque he recibido un montón de historias, por darme los ánimos cuando me pasaban un montón de cosas que yo no sabía asimilar. Por más que uno trate de ser fuerte, uno siempre es humano y siempre va a sentir tristeza, miedo, desolación, rabia en medio de todo el proceso. Y había mucha gente que me escribía muchas palabras que eran como vamos a hacerle. Le agradezco a todas las personas que en este año me sostuvieron en muchas cosas, en cuando me daba crisis, cuando tenía que ir a algún lado, cuando simplemente me sentía en soledad, cuando tenía que estar enferma pero quería estar acompañada. Le agradezco un montón a todas las personas. Si quizás le estuviera contando a mi yo de hace un año que todo esto ha pasado, no me hubiera creído porque lo vimos lejano. En ese momento lo vi lejano, chiquitos, lo vi muy lejano. Pensé que nunca iba a acabar, pensé que nunca me iba a mejorar, y conforme fue el tiempo fui mejorando, fue pasando, y no fue un día para otro, pero podré decirte qué pasó. Porque como diría una canción de mi grupo favorito, Morata, después de un año sigues con vida, y aplica para todo. Ustedes no saben lo feliz que soy ahora y lo arriesgada que me he vuelto y cómo he aprendido a vivir la vida. Es muy irónico que hubiera tenido que pasar por esto, pero he sido muy feliz. Me he aprendido a conocer un montón, he aprendido a disfrutar un montón y sobre todo a arriesgarme mucho, porque entendí que la vida es muy corta y tenemos que dejar de desaprovechar la vida. Por favor, si tú tienes la oportunidad de hacer cual cosa que se te parezca por ahí, por favor hazlo, porque a veces la vida misma nos llega de totazo, porque creo que a todos nos pasa ese evento canónico en la vida y nos va a tocar saber aprender a pararnos. Pero mientras que eso pasa, por favor, aprende a disfrutar la vida. Gracias, Ivonne, de el 2025, que resistió un montón. Gracias a ustedes por escucharme, abrirme las puertas, porque sin ustedes, y si que yo estuviera grabando estas cosas, probablemente tampoco sanaría muchas cosas. Y por otro lado, le agradezco al universo, a Dios, a la fe, a la energía, lo que usted quiera creer, por permitirme seguir acá. Porque a veces también Dios o el universo ayuda un montón en muchas cosas. Y probablemente también atarnos a alguna fe en medio del proceso también es importante. Y no hablo de fe, religión, sino lo que usted quiera creer, pero átese un montón a la vida. Porque si está pasando por un proceso, por más dolor que nos cause, espero que usted o ustedes puedan salir de ello. Hoy nos tocó luz artificial, pero aún así quería grabarles este podcast. Si a ustedes les gusta mi contenido, por favor,
compártalo, dale me gusta, comenta si te has sentido así, si te sentiste así, si estás saliendo también de un proceso. Oigan, me encantaría que ustedes me contaran si están saliendo de algún proceso. Espero crecer mucho el otro año con ustedes, que sigamos hablando de esto. Los quiero mucho, mucho, mucho. Les envío muchas energías hermositas y espero verlos el otro domingo. Oigan, ya se va a acabar el año. Feliz Día de las Velitas, por cierto. Si usted celebra esto, espero que prenda una velita y pida un deseo. A veces los deseos también se cumplen. Y si no se cumplen, yo sé que tú te arriesgarás a cumplirlo. Así que te quiero muchísimo y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!